Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Innovando con AWS. Ya que estamos grabando esto cerca de la época de Halloween, hoy tenemos una historia que quizá cualquier persona del rango de IT, sea la persona que hace código o el CEO mismo, le daría un poco de miedo. Y para esto nos visita hoy Miguel Cols, que es el CTO de Dominion Commercial. Y nos viene a contar una anécdota que les aconsejo se queden a escuchar durante todo el episodio. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal? Gracias, Rodrigo, por invitarme y nada, a ver si aparte del miedo también damos un poco de esperanza y de brillo. Terminamos con historia feliz, me parece. Seguro, seguro. Bueno, contame un poco primero que nada, Miguel no pertenece a AWS, es un cliente al final del día y de Dominion Commercial. Y contame un poco qué hace Global Dominion y Dominion Commercial, un poco el perfil de la compañía. Sí, verás, bueno, Global Dominion es una empresa española, pero que ya tiene presencia en como 36 países, más de 10.000 empleados, cotizada en bolsa, es una empresa con sede en el País Vasco, bueno, es una empresa con tres grandes vertientes en tecnología y telecomunicaciones, pues lo que todo el mundo conocemos pues con tendido de cableado, soporte a las telcos, etcétera. Tiene también parte de industria que hacen pues centrales, bueno, torres de refrigeración, hacen grandes proyectos en el ámbito del B2B, ¿vale? También energía, hacen centrales solares en Latinoamérica, por ejemplo. Desde 2017 emprendieron una nueva aventura, dijéramos, con la parte de B2C, ¿vale? Intentando o creando una nueva parte de la empresa para dar soporte de servicios digitales en el hogar, ¿vale? Y en ese camino, en 2017, pues incorporaron nuevas empresas a este conglomerado, que es Global Dominion, y formaron lo que es Dominion Comercial, que entre otras cosas, pues a la gente le sonará, pues tiene las tiendas de Phone House y una comercializadora eléctrica como Alterna, o una empresa de telecomunicaciones que se llama Telecom Boutique. Al final, toda una serie de empresas que nos permiten pues crear estos servicios del hogar que te comentaba, ¿no? Para ofrecer un catálogo completo para que cada uno en su casa pues pueda tener todas las tecnologías y lo que necesita para tener un hogar conectado. Ok. Bueno, y yendo un poquito más a lo que es tu background personal, ¿no? ¿Cómo llegaste a ser el Miguel, el CTO de hoy? ¿Cuál es tu historial? Bueno, a ver, ya son algunos cuantos años. Y yo diría que desde el principio yo soy ese tipo de niño, o era ese tipo de niño, ¿no? Que era con esa mentalidad de ingeniero de romper cosas, ¿no? Pues el típico que destrozaba aparatos y algunas veces los arreglaba, otras veces pues, simplemente los rompía. Y luego, pues cuando fui evolucionando ya me hice mayor, pues vi que eso se llamaba, pues, esa mentalidad de ingeniero y me metí pues en una carrera de telemática para estudiar informática y electricidad porque en aquel momento no sabía muy bien qué era lo que más me gustaba, luego lo tuve claro, que lo mío era la informática. Ahí me acabé metiendo mucho en el mundillo de Linux por aquellos tiempos, porque estábamos hablando del 2000. De hecho, fui fundador de Bulma, un grupo de usuarios de Linux bastante conocido aquí en España. Estuve ya te digo, con todo esto de Bulma me metí a administrar sistemas en una empresa y a partir de ahí mi carrera fue siempre ligada a la administración de sistemas y al management. Estuve 13 años en una empresa de servicios informáticos y en esa empresa pues mi carrera siempre estuvo muy ligada también a la gestión, ¿vale? Y a empezar a liderar equipos, liderar personas y siempre compaginé un poco mi pasión por la informática y por seguir estando tecnológicamente al día y tocar cosas con esa faceta también de management, de liderar personas, de crear equipos, de mover organizaciones, etcétera. Y con eso pues dejé esta empresa de consultoría y di un paso, entre comillas, para atrás para volver más a la parte técnica en una empresa de aquí de Baleares donde vivo, en el sector turístico ya, que se llama Hotelbeds, una empresa bastante potente de distribución de camas de hotel. Y a partir de ahí, pues tuve la oportunidad de meterme en el mundo de la arquitectura de tecnología y meterme
en temas de más de optimización y de performance de aplicaciones y descubrí el mundo de la arquitectura que a partir de entonces siempre me ha acompañado, ¿no? Luego tuve la oportunidad de nuevo de cambiar a TUI y ahí seguir desplegando temas de arquitectura, pero también ya empezar a meterme en transformación a producto, en transformación digital, lo que solemos conocer como transformación digital, pero bueno, más un enfoque de crear una organización enfocada a producto. Y bueno, así pues con esta evolución acabé en TUI, pues perdón, en dominio comercial, pues precisamente arrancando eso, ¿no? Una transformación digital, una migración a producto que seguramente comentaremos. Bien. Bueno, y yendo a esta transformación digital, ¿no? Que fuiste, que era tu objetivo principal en tu nuevo challenge este. ¿Cuáles eran los planes de Dominion Commercial allá en marzo de este año? Bueno, a principios bueno, a mediados y casi finales, diría, perdón, de 2020, perdón, porque ya las fechas con esto del COVID, yo creo que todos hemos perdido un poco el Un rango de año. las fechas, hemos Sí, perdido un sí, año y es como que falta algo ahí. A finales de 2020, efectivamente, hubo un cambio de directiva en Dominion Commercial, ¿vale? Para retomar una senda de crecimiento con un proyecto a varios años en el que se plantea una inversión importante para retomar esa senda de crecimiento en esta parte del B2C que te comentaba que forma parte de Global Dominion. Entonces ahí me incorporé yo junto con nueva CEO, ¿vale? Y nuevo CEO, que es David García, y la nueva CEO, que es Susana Álvarez, con un nuevo proyecto, ya os digo, de renovación y de inversión y de crecimiento de dominio comercial. Cuando entramos, David García y yo, lo que nos encontramos, bueno, pues teníamos por un lado Phone House, que se había adquirido, como comentábamos, en 2017, y por otro lado teníamos algunas startups que se habían ido adquiriendo posteriormente, como Alterna Energía, TTB, que eran estas startups que venían a ofrecer esos verticales que nos permitían ofrecer nuestros propios servicios para el hogar conectado. Claro, entonces en aquel momento el departamento pues era una mezcla entre una gran empresa de retail que era Phone House con una infraestructura más legacy quizá, con un stack tecnológico algo más obsoleto y con un pool de desarrolladores más trabajando, dijéramos, con un perfil Software Factory. Y luego, pues, dos startups que, pues, con una tecnología, pues, algo más evolucionada, más moderna, diríamos, pero, pues, también con las características de una startup, ¿no? Pues, más dependencia de los founders, equipos pequeños, etcétera, etcétera. Entonces, el reto que nos planteamos fue, pues, cómo transformar ese departamento de IT de distintas caras o de distintas piezas a un enfoque único que nos permitiera, por un lado, mantener esa frescura igual de la startup, ¿no? Que permitía trabajar con cierta independencia y dinamismo y a la vez y a la vez mantener un cierto grado de calidad enterprise a las soluciones que aplicábamos, ¿no? Entonces, para eso nos planteamos en aquel entonces ya empezar una transformación hacia equipos de producto, por lo tanto reorganizar el departamento de IT, migración al cloud, ya estábamos en marzo, habíamos migrado nuestra web, fonhouse.es, al cloud y ya la teníamos en Amazon Web Services y estábamos empezando a plantearnos cómo hacer la migración y cómo empezar a transformar el resto de servicios de esta parte más legacy de Fonhouse también al cloud y a nuevas arquitecturas. Y en eso estábamos realmente en marzo. Bueno, y me gusta mucho porque el típico término digital transformation, transformación digital, que escuchamos todos los días, creo que me has dado un ejemplo clarísimo de cómo es esto llevado a la realidad de las compañías en el día a día, ¿no? Nosotros hablamos mucho de digital transformation, pero este es un caso, me parece muy bueno y quizá para charlarlo en otro momento mucho más largo, de cómo se ejecuta una transformación digital. Bueno, entonces, estaban planeando esto, tenían estas fusiones, ¿y qué pasó en abril de ese mismo año, de este año? Bueno, concretamente el 11 de abril, ¿vale? Yo creo que al final, para algunos de nosotros, yo creo que eso es como el efecto este del 11S, ¿no? Que siempre dicen que todo el mundo recuerda dónde estaban, ¿no? En esa fecha, ¿no? En el 11S, pues por motivos evidentes. Para nosotros el 11 de abril, evidentemente, yo me acuerdo perfectamente dónde estaba. De hecho,
dio la casualidad que me encontraba con David García, que como comentabas, el CIO, estaba con Enrique, el director de infraestructura, y estábamos los tres yendo en bici, ¿no? Justamente habíamos quedado para salir en bici y estábamos subiendo uno de los puertos más duros de aquí de Mallorca, que se llama La Calobra, que es bastante famoso, y justo pues, recibimos una llamada cuando estábamos abordando ese puerto que nos decían que se había caído toda nuestra infraestructura y no sabíamos en aquel entonces muy bien qué estaba pasando. Bueno, subimos muy rápido, sobre todo Enrique, el director de infraestructura, que al final era la primera línea de soporte y es casi siempre esa primera línea de soporte para nosotros, pues ya conectados al teléfono intentando saber qué estaba pasando. Y poco a poco pues nos fuimos dando cuenta de que era más grave de lo que parecía, que habíamos sufrido un ataque de ransomware y que teníamos por lo tanto toda la infraestructura parada, a excepción de la web, que como comento ya la habíamos migrado a Amazon, que seguía funcionando con algunos fallos, pero todo el resto estaba literalmente a cero, ¿no? Parado total, parado total. Desde luego es una situación no muy agradable, ¿no? Como decías tú, casi casi de pesadilla de, de Halloween, ¿no? Y bueno, una anécdota interesante para recordar, pero bueno, desde luego no para repetir. Sí, la verdad que debe ser chocante. No lo viví personalmente, pero es algo que se escucha mucho y bueno, Sí. por eso me interesa también mucho que Fíjate que lo cuente, ¿no? nosotros cuando cambiamos de edificio, porque también es una de las cosas que habíamos abordado al principio de esta etapa, cambiamos de edificio y tuvimos varios problemas de electricidad en el CPD, ¿vale? Y era algo que nos paraba el CPD, ¿no? Entonces fue algo que nos pasó alguna vez. Y claro, en aquel momento lo primero que pensamos se habrá caído otra vez la luz del CPD, ¿no? Ojalá hubiera sido eso. Ojalá hubiese sido eso. Ojalá hubiera sido eso. Qué situación. Bueno, ¿y cómo afrontaron esta situación? Bueno, a ver, evidentemente tú vas pasando por distintas fases, ¿no? La primera fase diría que fue eso, ¿no? Intentar averiguar qué estaba pasando, cuál era la situación y cuál era el impacto, ¿no? Qué es lo que estaba afectado, qué se podía arrancar, qué no, qué estaba encriptado, porque evidentemente en este ataque pues encriptaron parte de nuestros datos y de nuestras copias de seguridad. Entonces, poco a poco, el primer día prácticamente fue empezar a ver qué es lo que había pasado, ¿no? Qué es lo que teníamos afectado y empezar, por otro lado, o sea, por una parte Enrique y la parte de infraestructura estaban trabajando en esto y por otro lado yo estaba intentando trabajar con estos equipos de producto, con los responsables, para ver qué podíamos levantar de manera sencilla para poder, por ejemplo, la web que seguía funcionando, habilitarla cuanto antes porque tenía ciertas dependencias con algunos procesos que sí que se ejecutaban en on-premise. Entonces empezamos a desacoplar esos servicios a la carrera para poder levantar lo máximo posible. Y prácticamente los primeros días fueron de esto, ¿no? De intentar evaluar los daños. Luego negocio hizo un trabajo increíble para poder proponer procesos manuales o semi-manuales con ofimática, entre comillas, para poder arrancar y que las tiendas pudieran seguir funcionando, que los procesos, la logística pudiera seguir saliendo, etcétera, etcétera. Entonces, al final fue un trabajo de toda la compañía, no solo de IT, de reactivar una empresa prácticamente de la nada. Y a partir de ahí, pues empezamos ya a trabajar en la recuperación de verdad, ¿vale? Entonces ahí pues empezamos a crear grupos de trabajo para compartidos tanto en negocio como en IT para poder empezar a ver cómo recuperar cada uno de los servicios. Hubo un núcleo duro muy fuerte de mi compañero Enrique, como decía, el responsable de infraestructura, que empezaron a crear prácticamente de cero toda la infraestructura y a partir de ahí en esta infraestructura nueva decidimos empezar a migrar. Y ahí fue un momento, igual fue al segundo o tercer día, que fue un punto de inflexión porque tuvimos que tomar la decisión de cómo recuperábamos, ¿vale? La situación era más o menos como sigue, es decir, teníamos el almacenamiento y los servidores de nuestro data center encriptados, teníamos las copias de seguridad encriptadas, dio la casualidad de que teníamos unas copias en
una casualidad, se habían hecho copias que estaban en el armario ignífugo y con estas copias del armario ignífugo pues podíamos empezar a recuperar. A recrear Claro, un no poco. podíamos... Sí, sí. Vamos a aclarar una cosita, ¿no? Para la gente que no conoce el término de ransomware, que a veces lo escuchamos muchas veces, pero no sabes en concreto qué es, al final del día viene un hacker, se mete en tu infraestructura por alguna vulnerabilidad que podemos llegar a tener aquí o allá, agarra tus datos y le pone una clave para que yo, propietario de esos datos, no pueda acceder, ¿no? Esto fue lo que nos pasó. Y te hago una preguntita. Desde que estabas subiendo el puerto en bicicleta hasta que supieron qué tipo de ataque era, ¿cuánto tiempo pasó más o menos? Hasta Bueno, que confirmaron esa pesadilla, ¿no? el saber que era un ataque de ransomware fue más o menos rápido porque, como tú dices, lo primero que hacen los atacantes es ponerse casi En casi a la contacto. vista para que sepas que han sido ellos y porque al final lo que te exigen es un rescate, ¿vale? Nosotros, o sea, entonces eso es visible y es muy rápido de ver. Evidentemente luego saber por dónde han entrado es un poco más complejo porque al final una cosa es cómo entran en tu infraestructura y otra cosa es el ataque final de este encriptador, que seguramente lo lanzan cuando ya tienen cierto control y saben que te van a dejar bastante comprometido. Y esa Eh, era mi pregunta, ¿no? Que si de alguna manera has sabido cuál fue el vector de ataque por que han ingresado. Tenemos sospechas, ¿vale? Y lo que pasa es que es difícil, porque yo te digo que no es como en ataques más conocidos, ¿no? Cuando te hacen una denegación de servicio, normalmente es un ataque en un periodo de tiempo concreto. En este tipo de ataques, normalmente es un ataque, por lo que nosotros hemos visto y por lo que conozco del tema, es un ataque que se hace durante un periodo de tiempo en el que van entrando en tu infraestructura y a lo mejor podrían haber entrado por un virus troyano en un correo electrónico con hacking social o como lo queramos llamar y estar metidos en la red durante un tiempo, ¿no? Y vimos pistas de que seguramente llevaban algún tiempo metidos y a partir de aquí llega el momento en el que ya entienden que tienen suficiente información para perpetrar el ataque concreto y en ese ataque concreto a lo mejor sí es un día en el que te encriptan y eso seguramente sería esa noche. Nosotros creemos que empezó la noche del 11 de abril y ese ataque pues fue ya la encriptación, pero el cómo entraron pues probablemente fue meses antes o un tiempo antes, no sabemos determinar exactamente cuándo eh, y a partir de ahí es cuando ejecutan este ataque. ¿Y después de esto, al final, de alguna manera, tenés que... me contaste que empezaron a tomar acciones para poder recuperar y recrear infraestructura, lo que habías mencionado de Enrique y demás. Sí. Eh, cómo pusieron un escudo para que esto no suceda de nuevo, al menos durante ese primer periodo? Bueno, bueno, como comentaba, yo creo que hubo un punto de inflexión a los 2 o 3 días en los que teníamos que decidir cómo recuperábamos, porque claro, teníamos nuestra infraestructura totalmente encriptada, no podíamos, aunque teníamos claro que no queríamos pagar, el borrarla significaba quemar tu única salida hacia atrás, dijéramos, quemar ese plan B o C, dijéramos, ¿no? De, de tener ahí tu información, que en realidad estaba ahí, aunque estuviera encriptada. Entonces decidimos pues irnos todo al cloud, ¿no? Y entonces, como ya habíamos arrancado esa migración al cloud que te comentaba, por suerte teníamos más o menos configurada esa infraestructura en el cloud, decidimos quemar, entre comillas, todo lo antiguo, es decir, todas las redes donde estaba nuestro data center se quedaron totalmente desacopladas, prácticamente apagadas, y empezamos a crear toda una infraestructura nueva desde cero, con nuevos firewalls, nuevos switches, nuevas redes, todo conectado directamente al cloud y empezamos una migración al cloud, a la carrera, entre comillas, porque toda la recuperación de esas copias de seguridad que teníamos la hicimos directamente sobre el cloud, salvo muy pequeñas excepciones. Todo lo recuperamos directamente en el cloud. ¿Vale? Entonces, ¿cómo empezamos? Sobre todo ahí nos rodeamos también de buenos partners, de gente pues como Tren Micro, etcétera, que nos ayudaron a empezar a analizar cada cosa que conectábamos a esa nueva red, se analizaba, cada movimiento que dábamos lo consensuábamos,
cada configuración que poníamos en marcha la revisábamos al detalle. Entonces nos volvimos un poco paranoicos, sobre todo en esa primera etapa, porque claro, no sabías hasta dónde podían estar metidos, ¿no? Incluso, pues ya te digo, los propios PCs nuestros no nos conectamos a la red nueva hasta que empezamos a pasarnos exámenes de vulnerabilidad detallados y análisis de posibles infecciones en nuestros equipos, ¿no? Entonces, ya digo, fue un volverse prácticamente obsesivo con la seguridad y no dar un paso sin revisarlo, rodearte de buenos partners, que fue clave también tener gente a nuestro lado, tanto en la parte de DevOps con nuestros compañeros de VirtualCade que nos ayudaron, como digo, 3Micro y otros tantos partners que de verdad que estuvieron casi ahí día a día y noche tras noche, porque fueron unas semanas bastante intensas, recuperándolo todo y ya digo, con mucho cuidado de no dejar ninguna puerta abierta a que nos pudieran volver a, porque el riesgo es ese, ¿no? Y de hecho pasa, ¿no? En un porcentaje elevado que cuando estás recuperando tienes una segunda infección, ¿no? Y vuelves a tener problemas, ¿no? Entonces, claro, no podíamos arriesgarnos a volver a perder las únicas copias de Sí. seguridad, etc. Entonces, ya te digo, nos volvimos un poco obsesivos con la seguridad en aquella etapa y yo creo que era la única manera, ¿no? El asegurar cada paso. Wow, qué impactante, la Sí. verdad. Eh, ¿Cuáles fueron los challenges o esos desafíos que más grandes, que fueron más complicados o que de alguna manera hicieron más difícil toda la Bueno, situación? yo diría que alguno es evidente y alguno no tanto. O sea, yo creo que el evidente es el tema de la documentación, ¿no? Que no siempre uno Mm, piensa en la documentación como, oye, es que lo vas a tener que rehacer de cero todo, ¿vale? Y yo he trabajado y he tenido planes de contingencia, pero creo que aún así no hubiéramos llegado al detalle que realmente necesitas, ¿no? Porque cuando empiezas a pensar en recuperar tu infraestructura desde cero, hay muchas cosas que son casi evidentes cuando lo tienes todo en marcha, pero que no son tanto cuando ha desaparecido todo, ¿no? ¿Qué se conecta con qué? ¿Dónde están los ficheros de configuración de una determinada aplicación? Porque evidentemente le has cambiado los nombres, las mm. IPs, toda la red de todo, entonces la configuración de todos los servicios que arranques, todos, va a tener que ser revisada. Y al final, pues ya sabes, pues esta aplicación está metida en un properties que está en esta carpeta, en esta y en esta. Ah, pero este tiene 3 ficheros de properties diferentes y este lo tiene metido en el código y este lo tiene y el saber cómo reparametrizar una aplicación es algo que nos dolió bastante, ¿no? Que nos llevó bastante tiempo desde que arrancábamos una aplicación de nuevo, que significa, pues tienes otra vez los datos de su base de datos restaurados con la copia de seguridad, tienes el JAR, que también no siempre teníamos ese desplegable o el código preparado para desplegar, tienes la configuración y eres capaz de cambiarla y adecuarla para que funcione. Y además tienes todas las dependencias ya levantadas y también saber cuáles son las dependencias y el orden en el que deberías ir arrancando los servicios. O sea, al final esa documentación que parece trivial, eh, no siempre está todo lo depurada o todo lo bien que debería, ¿vale? Y yo creo que al Y a final... eso le sumamos también años de quizá cambios manuales, Correcto, ¿no? correcto. Sí, Que sí. tenemos donde entramos, cambiamos una configuración para arreglar algo Mira, y queda... eso fue buenísimo, porque una de las discusiones que teníamos al principio, cuando intentábamos arrancar, salió el tema, bueno, pero ¿y si arrancamos la aplicación en vacío sin los datos? Y yo dije, bueno, es que no tengo el esquema de datos. O sea, algo que siempre nos olvidamos, por suerte está cambiando y ya tenemos cada vez más soluciones para arreglarlo, es que tenemos el versionado del código, tenemos el código súper bien versionado y tú tienes la versión 1.13, 1.14, pero no siempre tenemos guardados los cambios del esquema de base de datos con eso. Entonces, ¿cómo recreas la base de datos desde cero? Y no solo es el esquema, también son los master data que necesitas para que arranque. Entonces, la realidad es que al final, si no tienes un backup de los datos de que tenías en esa base de datos y por lo tanto el esquema, es muy difícil arrancar una aplicación desde cero, ¿no? Entonces, yo creo hay que hacer un esfuerzo desde los equipos de producto, los equipos de desarrollo, para ser capaces de, yo siempre lo digo, cada aplicación debería tener un README
que me permita arrancar la aplicación desde cero en la última versión, con mi esquema de base de datos, con los master data necesarios para que arranque perfectamente. Al final acabamos siempre dependiendo de esas bases de datos en stage, en desarrollo, que ya Sí, sí, están sí. populadas, que tienen todo, y el día que te desaparecen, ¿cómo empiezas de cero? Es complicado. Eh, Hoy, si uno empieza de cero, también uno tampoco de cero va a empezar con todo lo que estamos hablando. Al final no es un tema de tecnología, son temas de procesos, Sí, 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 ¿no? De tal esa cual. disciplina y de años de hacer las cosas de una manera que en algún caso extremo, ¿no? O sea, sin juzgar, porque al final nos ha pasado a todos, ¿sí? Mm, El cambio de estilos de management, de políticas, etcétera, etcétera, y cambios de proceso, hacen que sucedan estas cosas. Herramientas hoy para minimizar estas cosas si empiezo de nuevo, porque no todo el mundo tiene la fortuna de empezar una startup totalmente en un greenfield, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, herramientas como infraestructura como código eh, podrían llegar a mitigar, que nunca lo van a hacer el 100%, porque siempre hay una intervención manual, ¿no? En la realidad. Podrían llegar a mitigar esto. Y también he estado leyendo últimamente, ¿no? Que lo decías vos, tengo la versión de código, la 1.10, 1.11, pero la versión del esquema no. Hay herramientas para esto, hay herramientas open source y claro. comerciales para estas Sí, sí. cosas, pero son cosas que uno de nuevo, no se preocupa hasta que nos suceden Que- cosas como Sí, que han yo me acuerdo pasado. cuando ya, como comentaba, en Hotelbeds ya empezamos a trabajar con el versionado de base de datos, con Flyway creo que era en aquel caso. Ya hay Ujú. herramientas hoy en día open source y tal, pero es algo que, claro, que siempre lo planteas como una cosa interesante, pero no como que te va a salvar la vida algún día, ¿no? Entonces, al final yo creo que hay que cambiar un poco el mindset, ¿no? O la manera de pensar y pensar que ya no es solo un tema cosmético de ser cool, ¿no? De utilizar este tipo de herramientas, es un tema de que llega un momento en el que te puede salvar la vida el tener realmente la aplicación pues con un versionado real también en la base de datos y en todo lo que hagas. Y al final yo siempre digo, deberíamos ser capaces siempre de arrancar nuestra aplicación desde cero en cualquier entorno de una forma más o menos sencilla, que te puede tardar un día, bueno, pero que sea algo sencillo. Pero también es complicado porque eso al final tenemos tiempo alocado para practicarlo. Esto es como el Ah, fire drill, ¿no? Se incendia el edificio y tenemos que hacemos un fire drill cada 5 meses, no sé. Estos son, de nuevo, otra vez, no es un tema de sí, sí, tecnología, es un proceso que la compañía puede llegar de alguna manera a fomentar para hacer un fire drill o un evento, un ataque, lo que fuere, para entrenarnos, ¿no? Para si esas cosas llegan a suceder que al final ninguno está exento de esto, ¿no? De una manera u otra. Contame, al final los servicios de IT de Dominion Commercial sirven al negocio, ¿no? Y ese negocio estaba de alguna manera afectado, asumo. ¿Qué otros challenges tuvieron en esas áreas bueno, sí, con los clientes que el ustedes siguiente, servían? el siguiente, sí, el siguiente que era este que comentaba que no era tan obvio, un challenge importante en el área de negocios que, como comentaba, eh, desde el ataque para poder arrancar y operar, con negocio empezamos a trabajar en procesos manuales o semimanuales que nos permitieran arrancar todos los procesos, tanto de venta de tienda como de logística, etcétera. Todo eso, claro, vivió durante un tiempo en el que nosotros estábamos restaurando los sistemas. Y hay un proceso laborioso posterior a cuando rearrancamos los sistemas, a cómo metes toda esa información de nuevo dentro del sistema, que no es sencillo, ¿vale? Porque si lo pensamos, es decir, imagínate que has hecho ventas, que has movido stock de un lado para otro y todo eso no ha quedado reflejado en el sistema como tal. Y lo tienes no te diré en papel, porque evidentemente no era papel, pero sí eran hojas Excel o cualquier tipo de herramienta. Y todo eso lo tienes que reintroducir en el sistema. Y claro, tú no tienes preparado nunca tu sistema para introducir de cargas manuales de esos procesos, ¿no? Entonces casi hemos tenido que rehacer o que hacer nuevas funcionalidades para poder cargar esos procesos y eso ha llevado meses después de la recuperación y ha sido un trabajo durísimo. Es decir, no es solo, no hay que pensar solo en la recuperación como el tiempo en el que te vuelves a poner otra vez a tu 100% de operación, sino cómo
recuperas también ese tiempo perdido y reintroduces en los sistemas toda esa información que no puedes permitirte que se quede en la parte manual, porque al final pues tienes compromisos contables, de facturación, que solo puedes abordar desde los sistemas contables, de los sistemas de logística, recuadrar stocks, etcétera, etcétera. Entonces hay un trabajo casi invisible, ¿no? Que al principio no lo hubiera dicho nunca, ¿no? Que iba a costar No lo podía tanto imaginar, sí. y que ha sido duro y que ha implicado también mucho trabajo, mucho trabajo. Wow. No me lo puedo imaginar, la verdad, la cantidad de trabajo después de eso. Bueno, y pasando un poco me contaste de cómo se inició, cuáles fueron los challenges que tuvieron y que tomaron la decisión en un momento de mover los servicios a AWS. ¿Qué elementos de seguridad ha aportado AWS a tu nueva infraestructura o arquitectura? Bueno, yo creo a ver, la decisión, ya os digo, la tomamos bastante rápido porque ya estábamos para subir al cloud, queríamos ir al cloud, era algo que teníamos planteado para hacer un par de años y de esta manera pues lo tuvimos que hacer a la carrera y hemos hecho lo que queríamos hacer en 2 años, lo hicimos en un par de meses. Eh, lo que nos aportó AWS sobre todo para empezar era el aislamiento por defecto de todo, ¿no? Es decir, cuando nos atacaron al final entraron en nuestro CPD, entraron en nuestra red y a partir de ahí prácticamente tienen acceso a casi todo, ¿no? Aunque te esfuerces por compartimentar en las redes tradicionales, acabas teniendo compartimentos por grandes grupos, ¿no? Donde tú atraviesas un firewall y ya pasas a otra zona y esas zonas son las que proteges. En el mundo del cloud todo estaba aislado ya por defecto, teníamos esas zonas con los VPCs, pero por otra parte también teníamos security groups para cada máquina y por lo tanto teníamos aislados por defecto todas las máquinas, ¿no? Y a partir de ahí fuimos construyendo siempre como os digo, con una cierta obsesión de securizar todo lo que íbamos poniendo en marcha y la primera cosa que yo creo que nos aportaba era ese aislamiento. Nada estaba conectado con nada, excepto lo que explícitamente poníamos en marcha. A partir de ahí, cosas que evidentemente también nos sirvieron, creamos nuevas VPNs desde el principio, por ejemplo, como no podíamos utilizar las VPNs que teníamos en la compañía, utilizamos VPN Client para los servicios de Amazon y empezamos a trabajar directamente con Amazon. Ni siquiera estábamos conectados a la red de la oficina y estábamos trabajando 100% en Amazon para recuperar los servicios, mientras Enrique y el equipo de infraestructura estaban trabajando en recuperar esa red de nuevo, limpiarla y generar el Active Directory. Nosotros vivimos durante un tiempo 100% trabajando desde nuestros ordenadores o nuestras casas directamente con Amazon, con esas VPNs de cliente y luego pues fuimos añadiendo pues otras herramientas de seguridad pues como las claves que empezamos a utilizar para proteger las bases de datos. Ya no utilizamos claves de administración de base de datos, sino que se guardan directamente en los servicios de gestión de claves. Tenemos el Vault para guardar también contraseñas que sí o sí debemos tener. Y luego, pues, con el tiempo ya, cuando hemos ido haciendo ya en una segunda fase, dijéramos, rearquitectura de algunos servicios, pues hemos ido introduciendo cosas como Cognito para nuestra autentificación de usuarios y hemos ido incluyendo otras cosas. Yo creo que una de las grandes ventajas que yo creo que van de arriba abajo con Amazon es lo que siempre se suele llamar esa responsabilidad compartida, ¿no? Cuando pasamos a utilizar los servicios manejados. Cuando nosotros trabajamos con VMware en on-premise, ya existe esa cierta responsabilidad compartida de que VMware nos va a lanzar unos parches de seguridad. Pero claro, al final cae en tu responsabilidad estar actualizando el VMware cada semana con los nuevos parches de seguridad, todos los servidores, etcétera, etcétera. En Amazon nos ahorramos eso y toda la parte de seguridad de los servicios manejados que utilizamos ya está cubierta y nosotros solo nos tenemos que encargar de que hacemos un uso correcto y que manejamos las herramientas con una arquitectura y con una configuración adecuada en cuanto a seguridad. Entonces, yo creo que ese uso de los servicios manejados por Amazon, yo creo que también fue una de las claves para irnos hacia allá. Eh, y, eh,
es que una historia que repetimos en cada charla con clientes, en charlas con compañeros y demás, la ventaja de servicios manejados contra servicios donde yo tengo el control absoluto. La ecuación es al final, ¿realmente necesito el control absoluto? Y hay casos que la respuesta es sí, ¿no? En casos, por ejemplo, no sé, de HPC, donde necesito un acceso profundo a las capacidades de la máquina, y en otros casos, realmente necesito simplemente un servicio a muy alto nivel, ¿no? Y en el caso de Amazon Web Services, hay todas las capas. Obviamente la parte de infraestructura en sí, obviamente es manejada por AWS, ¿no? Pero es siempre la ecuación de realmente necesito full control o puedo dar un poquito de control por ejemplo, tener un servicio de base de datos, RDS, por ejemplo, sin Mm. tener acceso directamente al host, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer esa matemática y te digo mi experiencia, en el 98% de los casos, 99% de los casos, siempre uno termina diciendo, no, realmente no necesito tener todo el control y puedo Sí. hacer, dar un poco para obtener los beneficios de que realmente eso sea manejado por mí. Sí, además yo creo que la clave es lo que decías de hacer bien la matemática, ¿no? Porque yo creo que muchas veces no comparamos, como dicen los ingleses, like for like, ¿no? O peras con peras, como decimos aquí en España, ¿no? Tú si comparas un servicio manejado con un servicio manejado por ti o administrado por ti, tendrías que poner sobre la mesa que vas a tener que actualizarlo casi cada día, porque hoy en día los parches de seguridad pues son al día, a la semana, que vas a tener que estar administrándolo realmente pues como lo haría Amazon por ti, ¿no? O como lo haría un proveedor de servicios por ti. Y no se suele hacer, es decir, al final cuando uno dice, bueno, pues voy a instalar una base de datos en mi data center, voy a instalar nuevos servidores, voy a instalar una cabina de almacenamiento, voy a instalar... Nunca acaba pensando que cada vez que añado un nuevo componente estoy añadiendo más y más trabajo de administración y no siempre tenemos los equipos dimensionados para hacer correctamente esa administración y esa actualización al último nivel de parcheado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que si queremos hacer una comparativa, ok, seguramente en muchos casos, como tú dices, tendrá sentido, pero pongamos todos los datos porque muchas veces no se comparan y eso sí que lo he vivido porque me ha tocado hacer muchas comparativas y explicar números. Comparemos las cosas o sea, con todos los datos sobre la mesa, ¿no? Porque no siempre se hace. Siempre pongo el ejemplo de, ¿no? Cuando estoy dando una charla, algo que levante la mano a quien no se le venció un certificado Claro. digital. No, no, ¿No? claro. Y solamente eso, porque, bueno, no sé, si utilizo un open source, puedo hacer un cron que se renueve cada un par de meses, pero si voy y compro el certificado digital, que tiene una validez de 24 meses o 18 o un año, me pongo un reminder que en Outlook que cae un domingo y Sí, me sí. olvido y el lunes aparecen todos que está el sitio web down, etcétera, etcétera. Solo Sí, sí. eso, que ya sea manejado por uno, que estamos hablando de una tarea muy sencilla, porque renovar un Mm. certificado es un par de clics, ¿no? Solamente eso ya te agrega una ventaja y imagínate el efecto que puede tener un negocio que puede tener su puerta de enfrente directamente cerrada porque se le venció un certificado digital, ¿no? Y ya te digo, no solo eso, es decir, al final que diga alguien que no ha tenido nunca una base de datos en una versión en Dove Support o un Java o una cabina de almacenamiento, que es algo que nadie lo piensa, pero el firmware de esa cabina de almacenamiento también tiene una tiempo de vida de soporte en el que tú ya no vas a tener más actualizaciones de seguridad. Entonces, al final, ojo, es que si vamos al detalle de lo que es mantener un CPD, es muy fácil que acabes teniendo cosas fuera de soporte, que acabes, incluso aunque le dediques tiempo, que acabes teniendo problemas para estar al día al 100%, ¿no? Es complejo, es complejo. Sería excelente de alguna manera poder tener una métrica de cuánto, mientras más sistemas tengo durante los años, cuánto estoy invirtiendo en operar, porque al final voy a tener que Claro, operar más cosas, ¿no? Ser una métrica. También en el cloud puedo tener algunas prácticas como estas. En mi opinión personal, y acá sí, quizá sí. no sé si estarás de acuerdo o no, pero la gente que invierte totalmente, por ejemplo, en clusters de Kubernetes, está de alguna manera tratando de mantener un poco el control, eh, metiendo todas sus aplicaciones en la misma bolsa. eh, Depende, hay también equipos que cada uno tiene su propio clúster.
el tema es la diversificación y el decir, ¿realmente necesito todo eso o puedo ir hacia una infraestructura más manejada donde realmente no tengo el full control, pero simplemente mi aplicación puede correr en un servicio que sea un endpoint HTTP y listo. El resto está funcionando. Pero bueno, Sí, eso es yo quizás creo que esto nos daría para otra charla, porque efectivamente al final yo es un tema que siempre digo que al final cuando uno piensa en cómo desarrollaría una aplicación, ¿no? Y es lo típico que hablamos cuando hacemos una estimación de, oye, ¿cómo harías una aplicación para hacer lo que sea, ¿no? Para hacer un inventario. Pues uno piensa y dice, yo esto lo haría en una semana. Y efectivamente tú lo harías en tu casa en una semana y tendrías una aplicación. Cuando vas al mundo de enterprise, cuando estás en una empresa, te empiezan a salir todas estas cosas que hacen que una aplicación de inventario no cueste una semana, sino a lo mejor 3 meses. total. Pero es que no es que seas más lento cuando estás en una empresa que cuando estás desarrollando en tu casa. Es que al final hay un montón de cosas que tienes que tener en cuenta, que llevan trabajo y que tienes que hacer bien, porque si no, al final acabas asumiendo riesgos, acabas teniendo problemas de calidad, te acabas afectando a tu cliente. Entonces, no es lo mismo desarrollar uno en su casa una práctica de una carrera, ¿no? O un trabajo que realmente ponerte a hacer las cosas en un nivel empresarial y estas pequeñas cositas que vas sumando, ¿no? Que lo que decías tú, ¿no? Pues el control de esto, el control de aquello, el actualizar esto, el actualizar Comercio. aquello, es lo que hace que una empresa en IT pues sea pues un gasto notable porque hay cierta complejidad, ¿no? Y todo aquello que venga a reducir esa complejidad, bienvenido sea, ¿no? Y ahí es donde el cloud juega un papel importante, ¿no? Hay que reducir la complejidad al máximo. Sí, pero totalmente de acuerdo ahí, ¿no? Al final hacer la aplicación es fácil, después hay que ponerla en CI/CD, hay que documentarla, hay que ver si yo me muevo a otra posición, se puede reproducir ese ciclo. Correcto. Hay tantas cosas que van ahí que sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Y esa complicación, esa complejidad al final del día es natural de un entorno Sí, sí. empresarial. Bueno, a ver, para meternos un poquito en algo un poquito más técnico. Eh, ¿Qué servicios de AWS han implementado para poder, de alguna manera, tener esos perímetros de seguridad sobre la infraestructura nueva? Bueno, a ver, yo creo que al final los más obvios y los que tienes prácticamente casi la obligación de utilizar, ¿no? Pues evidentemente VPCs, que al final ya te dotan de una capa de seguridad por los propios firewalls de VPC, pero también porque el VPC te permite tener todas esas máquinas, ¿no? Esas EC2 con sus propios security groups que por lo tanto nos permitían aislar toda la nueva infraestructura es algo que casi casi es la base, ¿no? Y que estás prácticamente obligado, ¿no? A utilizar en AWS y a partir de ahí, pues servicios añadidos que hemos ido utilizando, pues como comentaba, servicios de claves, de KMS o EKS. Hemos utilizado servicios, por supuesto, de generación de certificados que comentabas tú para todos los temas de HTTPS para que todos nuestros servicios ya estuvieran encriptados. Hemos utilizado pues VPNs, como te comentaba, fueron súper útiles en el arranque, tanto la parte de cliente VPN para poder, que es algo que nadie piensa o es algo que no es obvio, pero claro, tener un cliente VPN en 2 clics, ¿no? Nos descargábamos la configuración VPN y directamente teníamos acceso a nuestro nuevo data center en la nube. Fue algo que nos permitió trabajar desde el primer día con total independencia. Y a partir de aquí, pues ya os digo, Vault para poder guardar contraseñas. Son cosas en realidad muy sencillas, ¿no? Al final, que forman parte de tu día a día. O sea, no es realmente algo que digas, ¿no? Estamos utilizando WAF, que también lo utilizamos evidentemente para servicios web, pero que no es tanta la complejidad, sino el hecho de que te obliguen a tener un control del mínimo de permisos posibles en cada una de las partes de tu infraestructura, ¿no? Entonces, al final yo creo que es destacar sobre todo estos servicios que son casi básicos, diría, pero que son los que te hacen tener
la infraestructura securizada, ¿vale? Yo voy a poner en las notas del show referencias a estos servicios que nombraste, que a veces no todos tenemos tantos. Sí, Entonces se hace complicado seguirlos de alguna manera. Así que voy a poner notas sí, por al pie supuesto. con todos los detalles de los servicios. Bueno, me has contado la situación que vivieron, que de alguna manera tuvieron que acelerar esa transformación digital, ir a mover servicios a AWS. Ahora están trabajando con, de alguna manera, una tecnología de punta en diferentes grados, ¿no? Estás utilizando servicios completamente serverless manejados y también tenés máquinas virtuales donde tienes sus aplicaciones. Tenés todo ese espectro y en ese espectro tenés un montón de tecnologías. ¿Cuáles, para Dominion Commercial, cuáles son los planes hacia el futuro? Bueno, a ver, hacia futuro es retomar un poco el camino que teníamos, ¿vale? De esta transformación digital de producto. Evidentemente ya hace meses que estamos ya de nuevo metidos en este proceso, ¿no? De migración al producto, que significa pues que estamos creando nuevos equipos, que esos equipos están asumiendo la responsabilidad de los sistemas y a partir de ahí, cuando tienen esa responsabilidad de los sistemas, estos equipos pues lo están empezando a evolucionar. Yo creo que el cambio al cloud por ver la parte positiva también, ¿no? Que decíamos al principio de algo de brillo también de esta situación, el haber migrado al cloud y ahora tenerlo todo en cloud, aunque evidentemente en la mayoría de los casos lo que hicimos fue un lift and shift, como se suele decir, coger lo que teníamos tal cual estaba y llevarlo a la nube, sí es verdad que ahora nos está permitiendo ir más rápido en una transformación de arquitectura de los servicios, porque ya tenemos servicios manejados al lado de nuestros servicios tradicionales, por decirlo de alguna manera, los legacy, eh, que nos permiten hacer cosas que antes nos costaban más, ¿vale? Es decir, pues si quiero tener una cola, pues utilizo SQS, si quiero de repente mejorar la autentificación, utilizo Cognito, si quiero utilizar una nueva base de datos, pues utilizo una manejada y no tengo que volver a desplegar una base de datos manejada por mí. Es decir, el nuevo camino que tenemos es un nuevo camino sobre todo de actualización, de rearquitectura. Estamos rearmando nuestros equipos, incorporando más gente que venga con este conocimiento fresco de tecnología y que por lo tanto nos aporte nuevas maneras de hacer las cosas y que con ellos vayamos evolucionando nuestra arquitectura. Ya digo que ahí la parte del cloud sí que nos ha ayudado mucho a tener a la mano un montón de tecnología y con prácticamente escalabilidad infinita para poder utilizarla sin tener que preocuparnos por esa parte, ¿no? Entonces la rearquitectura es como más sencilla porque ya estamos allí y solo tenemos que utilizar un poco las herramientas que se nos ofrecen, ¿no? Que son muchas. Hemos arrancado, ya te digo, como tú comentabas, CICD, ¿no? Estamos haciendo ya Continuous Integrations, tenemos mucho de lo que tenemos ahora ya está hecho con infraestructuras a code, como tú comentabas también importante, ¿no? Para que si vuelve a pasar, esperemos que no, algo de esto, pues podamos arrancar mucho más rápido, ¿no? Porque todo lo tenemos automatizado y lo tenemos más controlado y documentado. Entonces, el futuro es pues seguir mejorando, que era lo que ya queríamos hacer desde el principio, pero bueno, nos salió este bache que por una parte nos frenó en mucho tiempo, ¿vale? Nos quitó mucho tiempo de esa transformación. Por otra parte, nos ha catapultado igual meses delante, ¿no? De lo que queríamos hacer Sí. y nos ha dado nuevas herramientas, con lo cual, digamos que por ver el lado positivo, que evidentemente nunca compensará el, la pérdida, ¿no? O el ataque. Pero sí, por ver el lado positivo, ahora estamos un poco más preparados para seguir en esa migración que teníamos ya planteada. Con respecto a lo que mencionabas, ¿no? De que la gente al final tiene que también adaptarse a una tecnología nueva y aprender, y en el caso de ustedes tuvieron que hacerlo muy rápido. Al final las compañías siempre, es como el juego del gato y el ratón, ¿no? La tecnología avanza, 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 las compañías han creado sistemas, han invertido un montón de dinero en sistemas y de alguna manera esos sistemas se van separando de lo que sería la actualidad de la tecnología. Ustedes lo que han hecho hoy han vuelto la cuenta a cero de alguna manera en ese.
llamalo technical debt, que siempre va a existir el technical debt, ¿no? Sí, sí. El technical debt tiene que tener una razón de negocio al final para ejecutarse el technical debt, ¿no? Porque al final puede ser que cuando migro hay aplicaciones que digo, decido no migrarla y retiro mi aplicación. Reescribo mi aplicación porque de alguna manera estoy jugando con microservices y en 3 semanas puedo tener mi aplicación corriendo de nuevo. Ustedes lo que han hecho es para la gente que trabaja con ustedes, de alguna manera han hecho un reset y han hecho un avance, ¿no? En las tecnologías que esa gente está utilizando hoy en día. Sí, sí, o sea, totalmente, ¿eh? Yo creo que al final, como tú dices, a ver, deuda técnica tenemos y mucha, porque en muchos casos lo que hicimos es un lift and shift. Nosotros trabajamos activamente por ir pagando esa deuda técnica, por decirlo de alguna manera, y tenemos dentro de nuestros equipos de producto, es uno de las métricas que miramos, cuánta vamos avanzando, y intentamos tener un compromiso de cierto grado de dedicación en cada sprint a esa deuda técnica, ¿vale? Para poder, porque como tú decías, no siempre la deuda técnica tiene un valor asociado fácil de trasladar a negocio, entonces de alguna manera tienes que tener un compromiso, igual que lo tienes para solventar incidencias. Al final la deuda técnica es trabajar en las incidencias de mañana, ¿no? O reducir las incidencias de mañana, o hacer que te permitan crecer, que es lo que te va a pedir el negocio tarde o temprano cuando lo tengas que hacer, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que al final nos permitió dar un paso adelante, un salto, y ahora la situación es mucho mejor, dijéramos, que la que teníamos antes. Evidentemente, aún queda mucho camino por recorrer, yo creo que siempre habrá camino que recorrer, siempre hay cosas que mejorar, y en eso estamos, ¿vale? Y ahí nuestros equipos ilusionados, porque yo creo que, como tú decías, hay un proceso también de adaptación de la gente, ¿no? Los propios desarrolladores que a lo mejor llevaban años trabajando con la misma tecnología y de repente introduces nuevas tecnologías, nuevos retos, nuevas maneras de trabajar y eso pues es un reto para todos, pero bueno, afortunadamente la gente que tenemos en la casa y la gente que hemos ido incorporando siempre hemos ido buscando gente que quiera probar cosas nuevas, que quiera adaptarse pues eso, a los nuevos tiempos, que quiera probar, que quiera hacer las cosas de una manera un poco mejor cada vez, ¿no? Entonces, yo creo que ahí y creo que hablaremos en otro podcast de tema de arquitectura. Yo creo que también la función de arquitectura nos ha ayudado a ir haciendo ese challenge a los equipos de, oye, has pensado otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y el ir mejorando poco a poco. Entonces yo creo que aún queda mucho camino, desde luego nos queda mucho camino, pero sí, pegamos un pequeño saltito con esto y nos permitirá avanzar más rápido, seguro. Bueno, qué importante que una compañía también sea consciente del desarrollo de la carrera de sus Sí, empleados, especialmente, ¿no? De nuestro palo técnico al final del día, que nos gusta jugar, que la gente que trabaja en esto muchas veces tiene de hobby esto mismo, al final del día, sí, y es bueno que la compañía se preocupe, ¿no? Por seguir manteniendo a esa gente actualizada de alguna manera. Me sí, parece, sí. me parece una muy buen approach. Bueno, para ir cerrando, me contaste un montón de cosas, me contaste cómo se inició el ataque, qué fue lo que vieron, cómo de alguna manera se tuvieron que forzadamente o rápidamente hacer una migración que tenían planificada en un montón de tiempo, cuáles fueron esos challenges visibles y no visibles, Mm. de alguna manera, y algunos detalles sobre qué tipo de servicios han implementado en el aspecto de seguridad en AWS. Y también me contaste, bueno, de la gente, cómo se ha ido adaptando a este nuevo entorno. Y para ir cerrando, y te digo que te voy a invitar a un par de podcasts más, porque tenemos para charlar del tema de deuda técnica, ahí podemos charlar un rato largo, pero bueno, será para otro capítulo. Pero bueno, para ir cerrando, ¿me puedes contar de AWS cuál es tu servicio favorito y por qué? Uf, eh, a ver, el, voy a ser muy obvio, porque yo creo que al final quizá mi servicio favorito, porque mira que Amazon tiene servicios increíbles y súper rebuscados, pero yo creo que para mí S3 es como el principio y el final de todo, ¿no? Es como ese servicio que soporta incluso otros servicios dentro de AWS, que además te permite desde hacer una web a hacer un data lake, a hacer casi cualquier cosa, un backup, etcétera, ¿no? Para mí es ese, además lo empezó todo, ¿no? Yo creo que es el servicio con el que arrancó AWS y yo creo que es casi para mí
la columna vertebral de AWS, ¿no? Y a veces pues pensamos en S3 como ese repositorio de ficheros, pero es que hay tanto detrás de S3 que a mí siempre me deja impresionado, ¿no? Y la cantidad de cosas que no sabemos que están construidas sobre S3 por ahí, ¿no? En el mundo, ¿no? Del cloud, dentro y fuera de AWS, es seguramente impresionante, ¿no? Entonces, para mí, siendo un servicio muy sencillo, para mí es impresionante la magnitud que ha cogido y la cantidad de cosas que se pueden hacer con eso, ¿vale? Pues a veces hemos hecho cosas muy creativas con S3, desde webs a redirecciones, a cualquier cosa, ¿no? Yo creo que es un servicio muy sencillo, pero que conociéndolo bien, la verdad te permite hacer grandes cosas. Muy buena elección y coincido con vos, ¿no? Al final es ese servicio que es el esqueleto de muchísimas Mm. aplicaciones, desde cosas sencillas, como mencionaste, a lo que puede ser un data lake. Miguel, muchísimas gracias. De verdad A ti. que estaría 2 horas más hablando con vos, muy interesante, y espero que vuelvas al show. Nada, Muchas muchas gracias. gracias a vosotros por invitarnos, por invitarme a mí y a mi compañía y encantado también, ha sido un placer y de verdad que cuando quieras. Gracias.